Pues damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, don Eduardo Cornago, que viene a charlar sobre periodismo deportivo y transparencia en el deporte. Le he dejado que escuche unos segundos más de esta canción porque me ha parecido notar que le gustaba especialmente. Le agradecemos su compañía, ahora tendremos tiempo de charlar y le damos ya la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, y enhorabuena por la iniciativa, hacéis cosas diferentes y os sigo mucho. Pues muchísimas gracias por esas palabras. Comenzamos con la entrevista, señor Cornago. Hay una persona cercana a usted que nos ha comentado que le gusta especialmente una canción. A ver si acertamos. Haaland, selbst die Bayern haben Angst, bald geht ihnen das ganze Land. Haaland, hey, Haaland, gestern war er unbekannt, ¿Qué historia tiene? Esta, o por lo menos la que se pueda confesar, ¿eh? Sí, bueno, lo primero de todo, tenéis buenos contactos, no me lo esperaba para nada. De hecho, todavía no sé con quién habéis hablado porque es... Muy cercanos. Sí. Muy cercanos a usted, efectivamente. Bueno, al final es la canción que pongo a mi peque y es una canción que, aunque la gente no lo sepa, es la primera canción que yo le puse, que de repente me sonó en el móvil, vi que empezó a bailarla y cada vez que el peque llora o está enfadado, pues le ponemos esa canción y en toda la casa pues cantando Haaland. Muy bien. O sea que ya lo tiene ya controlado al peque, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo tiene? El peque cumple 2 añitos en junio. Muy bien. El 8 de junio ya tiene 2 añitos, es un forofo el fútbol. Pues desde aquí un saludo para cuando tenga un poquito más de edad y escuche a su padre aquí en estos micrófonos contándonos un poquito de esa vida ya más de familia. Pues ahora sí, vamos a intentar conocerle, además de a través de lo que es esta música y esta breve noticia que nos traslada usted. Para que le conozcamos como invitado, vamos a repasar su currículum vitae. Periodista deportivo que ha trabajado en medios como ABC, Diario AS o actualmente en La Razón. Es también presidente de la Asociación de Periodistas de la Universidad Complutense. Ha colaborado en medios como ESPN, Deportes, La Revista, Fox o Diario Marca y ha realizado destacados reportajes o entrevistas como al futbolista Mohamed Salah del Liverpool, Coque del Atlético de Madrid, Vicente del Bosque o Josep Blatter, expresidente de la FIFA, entre otros muchos. ¿Me dejo algo que quiera usted reseñar? Está todo perfecto. Todo perfecto. Bueno, pues antes de continuar con la entrevista, le quiero proponer un pequeño juego denominado el DEUC. Es un juego muy sencillo, no hay que asustarse y es para conocerle más a fondo y que otros invitados que ya han compartido con nosotros este juego, yo creo que lo han pasado bastante bien, ¿vale? Así que ahora le toca a usted. Y le cuento en qué consiste. Es un juego cuestionario, ¿de acuerdo? Y mire, nosotros en el Laboratorio de la Contratación nos dedicamos a la contratación pública y en las licitaciones públicas, los licitadores, los que concursan, rellenan mucha documentación que se divide en 3 fases. Una primera identificativa y de solvencia, que es la que se suele llamar DEUC, y es de donde trae el nombre este concurso. Una segunda fase, o sobre también, consistente en la parte de su oferta subjetiva, la que presentan ellos para concursar, y una última relativa a los criterios objetivos o económicos. Señor Cornago, le vamos a hacer rellenar el DEUC, bueno, que es el cuestionario en el que se identifica esa persona física o jurídica. Pues ahora le vamos a identificar a usted, pero no se asuste que como no es el DEUC que rellenan los licitadores, es mucho más sencillo, es el nuestro particular, donde conoceremos más sobre usted a través de las diferentes fases o sobres que se rellenarían en este proceso. Eso sí, le pido, es lo único que le voy a pedir, respuestas rápidas casi sin pensar. ¿Le parece? La respuesta ya la tiene aquí, solamente tiene que rápidamente lanzarla. Pues si estamos de acuerdo, vamos a por el DEUC. Vamos a por ello. ¿Preparado? Estamos. Bueno, pues empezamos con nuestro DEUC. Apellidos. Cornago Lázaro. Nombre. Eduardo. Objeto u ocupación actual. Periodista deportivo. La parte más solvente que nos destacaría de usted o su entorno. Muy trabajador.
la habilitación o habilidad que es mejor no pedirle? El orden. ¿Qué personas físicas o jurídicas tiene usted más cerca para darle soporte en caso de necesitarlo? Mis abogados. Bien. Entramos en los criterios, es la primera vez que responden así. Entramos en los criterios subjetivos. Subjetivamente, ¿qué cree que mejor le define en el ámbito personal? Sinceridad. Muy bien. Y subjetivamente también, ¿qué cree que mejor le define en el ámbito profesional? Vuelvo a repetir lo de trabajador. ¿Qué cree que nos va a resultar más positivo e interesante de su paso hoy por aquí? Es difícil, ¿eh? Sí, porque realmente no me quiero echar flores. Pero hay que echárselas si es que es lo que sale. ¿Qué cree que es lo más positivo que vamos a sacar hoy de estar con usted? Yo creo que vais a conocer un Eduardo Cornago diferente al que leéis en La Razón. Fenomenal. Lo que más detesta. La gente que no trabaja. Está todo en la línea, ¿eh? Sí. Lugar para perderse. Y no me diga que es la oficina. Un estadio de fútbol. Un estadio de fútbol. Plato favorito. Los espaguetis. Bien. Aficiones confesables. Me gusta mucho el tenis de mesa también. Es otro deporte que practicaba. Y jugar a los dardos. También es algo que me gusta. Muy bien. ¿A quién le pasará la grabación de este programa para que no se la pierda? A mis padres. Muy bien. ¿Y su mayor logro objetivamente demostrable hasta la fecha? Tener un hijo. Muy bien también. Bueno, pues yo creo que nuestro invitado ha superado perfectamente nuestro DEUC y si le parece pasamos ya a esa entrevista y entramos en materia. Vamos a por ello. Venga, entramos en materia. Pues estamos de vuelta y tras conocer un poco más personalmente a nuestro invitado de hoy, pasamos a entrar con él ya en materia. Yo para abrir boca, lo que le preguntaría es cuáles fueron sus inicios en el periodismo deportivo. ¿Cómo los puede un poco resumir? Bueno, mis inicios fueron un poco complicados porque yo nunca sabía que quería ser periodista. Es algo que tenía dentro, pero nunca me di cuenta. Hasta que ya llegó un punto en cuarto de la ESO donde ya mis padres se sentaron conmigo y me dijeron, bueno, hijo, ¿qué vas a hacer? Porque te gusta mucho el fútbol, pero como futbolista no tienes habilidades, ¿qué vas a hacer? No lo sé, papá, no sé qué voy a hacer, no me gustaba nada salvo el fútbol, solo me gustaba el fútbol. Entonces, bueno, en las redes sociales vi un anuncio de un blog de fútbol justamente que buscaban un redactor. Yo envié una prueba, era un blog muy pequeño, sin cobrar, y ayer antes de venir aquí estuve viendo ese primer artículo, las comas mal puestas, todo en minúscula. Dije, no me creo que yo hiciese eso. Y sí que es cierto que la persona que me cogió, Rafa Peinado, que es amigo mío ahora, me decía, yo no me fijé en que pusieran mal las comas, los acentos, no me fijé en eso, me fijé en que me dijiste que estuviste 2 días con el artículo. Fuiste el único que estuvo 2 días. El resto de artículos ocupaban 3 párrafos y que me enviaste 5 hojas. Dice, yo me fijé en eso porque buscábamos gente joven con ganas. Y a partir de escribir en ese blog, luego fui a páginas más grandes, sin cobrar todavía, siendo muy joven, hasta que me di cuenta que era muy fuerte, que podía hacerme fuerte en algo, y si me veía con esa fortaleza, ¿por qué no intentarlo? Y cuando yo empiezo la Universidad de la Complutense, yo tuve problemas para pagarme la carrera, incluso problemas serios de decir, mira, es que no puedo. ¿Y qué fórmula utilicé? Ser autónomo, conseguir mis entrevistas, venderlas a medios, generar un contenido propio y pagarme la carrera hasta que pudiera ser becario y fuese entrando en empresas. Y eso fue lo que hice. Así fue como empecé. En primero de carrera fundé una asociación de estudiantes de periodismo deportivo y eso me ayudó mucho, la verdad que sí. Una superación 100% y una apuesta por el futuro, que fue lo que hizo. ¿Cuáles han sido sus mayores referentes periodísticos? Es una pregunta también yo creo que un poco complicada así de frío.
Bueno, yo nunca he tenido un referente como tal de yo quiero ser como aquel. Yo cojo pequeñas píldoras, digamos, de cada periodista. Por ejemplo, de José Félix Díaz del Marca, yo aprendo día a día de que la información sigue estando. Aunque cada vez sea más complicado contrastar, sigue estando porque él lo hace. Nosotros intentamos hacerlo, ¿no? Pero José Félix lleva muchos años en esto. De Pedrerol, que es una persona que mucha gente la critica, yo saco la innovación que él tiene. Él ha creado un producto nuevo. Guste o no guste, pero genera alegrías, críticas también, pero genera emociones. Y como periodista yo creo que nuestra obligación es generar emociones en la gente, aunque a algunos no le guste, pero ya estás generando algo, ya están hablando de que has hecho que esa persona por lo menos se pare a escucharte y valore algo, ¿no? Por lo menos. Y otro referente mío en el tema de informaciones es Miguelito, de la cadena COPE, que siempre filtra a los 11 de Real Madrid. Yo no sé cómo lo hace, y que luego todos los periodistas están pendientes de a ver qué jugador habla con él, porque nadie sabe cómo filtra 3 horas antes el 11, cuando ni siquiera los jugadores lo saben, yo creo. Entonces, son pequeñas píldoras, como te digo, que yo me intento fijar en eso para ser el periodista que quiero ser, que todavía estoy en construcción, ¿eh? Ni mucho menos soy... Bueno, pues para estar en construcción, tengo entendido que en 2022, el año pasado, fue galardonado con el premio al periodista revelación de los premios de VIP Deportivo. ¿Cómo afecta o cómo ha afectado un reconocimiento profesional como este en su día a día? Bueno, al final a todos nos gusta, ¿no? Que nos den premios. Yo se lo decía a Víctor Pablo, que es el director de VIP Deportivo, que no entendía por qué me lo daba a mí con todos los periodistas que había, pero bueno, me obligó a ir y yo la verdad que encantado. Sí que es cierto que, y vosotros en vuestra profesión seguro que lo notáis, que día a día trabajáis mucho y hasta que no hay un incentivo quizás no te das cuenta de que estás en un buen camino. Que si alguien no te lo dice, quizás es muy complicado darte cuenta de manera propia de lo estoy haciendo bien, tengo que tener paciencia, no todos los días voy a tener una subida de contrato, no todos los días voy a hacer la mejor entrevista, pero te das cuenta de que la clave en la vida en general, no solo en el trabajo, sino en cualquier aspecto, es dar constancia. Constancia, transparencia, ilusión, hacer lo que te gusta. Hace poco estuve con Enrique Cerezo y le preguntaba, señor Cerezo, ¿usted cómo ha llegado a lo más alto? Yo he hecho lo que me gusta. Y cuando haces lo que te gusta, tú puedes estar en un día malo que lo acabas salvando. Si tienes 5 problemas, lo acabas salvando. Porque si tienes que dormir menos, duermes menos. Si tienes que comer menos ese día, comes menos. Pero si haces algo que no te llena, tú al final no vas a sacrificar labores básicas que tienes. Y yo creo que un poco el secreto es ese. También os tendría que preguntar a vosotros. Bueno, nosotros estamos también en construcción, o sea, cojo sus palabras, pero es verdad que el reconocimiento es algo que yo creo que todos necesitamos y creo que si ha existido, alguna razón tiene que haber por detrás y yo creo que efectivamente es el trabajo y la constancia y hoy estamos ya siendo testigos de ante quién estamos y muy, muy contentos de ello. Bueno, en cuanto a entrevistas y reportajes que ha realizado hasta ahora a protagonistas del deporte, yo tengo 2 preguntas. ¿Cuál ha sido el entrevistado que más le ha sorprendido a usted? Pues fíjese, hace cosa de 2 semanas estuve con Saúl, jugador del Atlético de Madrid. Estuve 6 horas con él, la palabrado eran 2 horas. Al final el jugador estaba cómodo, estuvimos en su casa, estuvimos en una tienda que él tiene de bicis, estuvimos en el Cerro del Espino donde él entrena. Y ha sido la entrevista más complicada porque Saúl en los 2 últimos años ha jugado muy poco. Los futboleros que nos estén viendo saben que Saúl desde los 17 hasta los 23 posiblemente haya sido top 3 en España. Ha jugado finales de Champions, ha ganado ligas, uno de los jugadores que más dinero cobra en la actualidad. ¿Qué pasa? Que luego Simeone le puso de lateral, que es una posición que no es la suya, y su rendimiento bajó. Desde entonces no dio entrevistas en 2 años, ninguna. Yo conseguí ser el primero después de todo esto que le sucedió, entonces es complicado plantarte ante un protagonista que ahora mismo no jugaba. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo afrontas? Sacas a la persona. Él supo contarme a las 1000 maravillas que realmente ahora mismo no le importaba jugar menos, que no se sentía inferior al Saúl de antes, que simplemente era una circunstancia que él entendía, que comprendía a su entrenador, a Diego Pablo Simeone, y para mí esa entrevista, sacando a la persona por delante del futbolista, fue estupenda, fue una maravilla.
Pues felicidades por ello. También le quiero preguntar entonces, ¿cuál sería el personaje más deseado por entrevistar todavía? Bueno, una compañera suya me decía, usted es los que habla de Mbappé y efectivamente le decía, lleva razón, han traído a uno de los pesados que están día a día con Mbappé, con Haaland, así que o Mbappé o Haaland. Cualquiera de los dos son top 2 ahora mismo y estoy trabajando en ello, y es que en España nadie lo ha conseguido. Y si preguntas al entorno te dicen que no, entonces hay que ver una manera para hacerlo distinto, que se pueda y que queden todos contentos. Bueno, pues ¿hay alguna noticia, dado ya el nivel de repercusión en el que estamos hablando ya de esos nombres propios, ¿hay alguna noticia que usted me quiera contar y adelantar aquí? Que no, que es broma. Que es, bueno, esta era una pregunta para bromear un poco, porque así, bueno, lo que yo quería realmente preguntarle es ¿cuál es el papel del periodismo deportivo en la sociedad? El papel del periodismo ha evolucionado. Antes los periodistas eran meramente informadores, no existía el entretenimiento. Ahora, a lo largo de los años, creo que la gente no solo busca información, busca entretenimiento. Incluso lo que hacen los TikTokers, estos que están tan de moda, y para mí tienen un mérito tremendo, creo que también es periodismo. Gente que sin estudiar la carrera consigue llegar a protagonistas y le sacan informaciones, le sacan entrevistas, sacan lo que hablábamos hace un minuto, a la persona que llevan dentro. Para mí están ejerciendo de periodistas. ¿Son periodistas? Titulados no, pero están ejerciendo una labor de periodismo. Como usted ahora mismo conmigo está ejerciendo una labor de periodismo, ¿no? Entonces... Yo soy un intruso. No... Pues para mí es periodismo todo eso. Entonces, el papel del periodista ahora mismo tiene que ser seguir informando, como siempre se ha intentado hacer, pero también entretener. Porque la sociedad evoluciona y si tú te quedas atrás... Yo leo mucho a José María García, que cuando yo era pequeño mi padre me hablaba mucho de él. Creo que ese papel ahora mismo no casa con la sociedad en la que vivimos, que es tan tecnológica, que necesitamos estímulos diarios. Es diferente, entonces tú te tienes que adaptar al ritmo de la sociedad y creo que ese ritmo te demanda sí o sí entretener también. Le pregunto por aclarar, me dice que lee a José María García, sí, y le he entendido que no encaja a lo mejor la fórmula que existía anteriormente, sí. Pero sí que le lee. Yo le leo porque yo aprendo de José María García, aprendo, como te dije, de Pedrerol, aprendo de cualquier persona, intento... Yo es que comparto mucho la opinión que ha dicho sobre el tema de Pedrerol y del Chiringuito. Al final te quieres quedar con lo bueno y José María García para mí fue pionero en un periodismo deportivo muy diferente al actual, pero creo que a día de hoy no casaría ese periodismo. Creo que la gente no consumiría ese periodismo, al igual que le digo que la gente de antes habituada a José María García no casaría con lo actual. También le digo que ahora mismo no casaría con la anterior. Empiezo a sentirme... Es verdad que usted es joven, yo empiezo a sentirme un poco dinosaurio. ¿Por qué? Porque yo escuchaba a José María García y ahora sí que sigo el Chiringuito. Yo lo digo para que... En realidad sí que a lo mejor son fórmulas diferentes, eran entornos diferentes. Bueno, también había una competencia atroz porque sí, tenías a José María García por un lado y tenías por otro a José Ramón de la Morena. Entonces, bueno, aquello era lo que daba para escribir ríos de tinta. Pero es verdad que es una fórmula diferente. Pero también le digo que sí que hay gente que todavía podemos casar en ambos espectros, por decirlo de alguna manera. Y lo que es el periodismo ya me lo está usted definiendo. ¿Cómo cree que puede influir en la opinión pública ese periodismo y en el desarrollo del propio deporte? Hombre, yo creo que la gente muchas veces cree por delante al periodista que al propio protagonista. Y eso es un problema, porque al final el clickbait se ha adueñado de la sociedad. Hay muchas noticias sin contrastar. ¿Por qué sucede esto? Porque los directores necesitan visitas, necesitan clics para generar X ingresos. Entonces eso te lleva a hacer un consumo masivo de noticias. Una noticia, por muy buena que sea, no te va a dar para cumplir ese objetivo. Y esto es un problema mayúsculo. Esto es un problema que la gente de fuera se pregunta, ¿pero por qué los medios hacen tantas noticias o citan otros medios si no es una información propia? Porque desde arriba hay que cumplir con unos mínimos. Sin esos mínimos no tendríamos sueldos, ninguno. Entonces, yo creo que la labor del periodista, aparte de entretener, que lo hemos dicho, aparte de informar, es generar esos sentimientos y esas emociones
con cualquier noticia que realmente sea relevante. A mí, si me vas a elegir, yo prefiero que sea todo noticias mías, que los medios me citen, pero eso a lo mejor a la semana lo consigues 2 días. Todos, al menos en mi humilde opinión, es inviable. Necesitan muchos contactos, necesitan muchas fuentes, entonces te tienes que nutrir de otros medios. Y el problema es que la gente se cree todo porque viene de un periodista. Y hay periodistas, incluso a mí muchas veces me han engañado con informaciones, las intentas contrastar, te llegan de 2 sitios, no puedes contrastar más y resulta que, bueno, que les venía bien que tú lo publicases para actuar de una manera u otra. Y no existe esa precisión que la gente quizás se piense desde fuera. Yo creo que la labor del periodista ahora mismo está un poco dañada y es complicado que esto se pueda encaminar hacia una verdad absoluta que ni los protagonistas saben a día de hoy. Pero porque yo creo, y no sigo aquí el guión, yo creo que a lo mejor ya no está en el tejado del propio periodista, está en el tejado de las empresas. Exactamente. Del propio mercado. Exactamente. Es que al final, también algo que asistimos en otro espectro, que es el político, es el periodismo, cómo se ha politizado y realmente hay tendencia, según la línea editorial, que siempre la ha habido, pero en la que son noticias totalmente antagónicas y cuál es la que está contrastada. ¿Da tiempo a contrastarla? Porque esa es otra. O sea, vivimos en una era en la que no hay ni tiempo. Y si no te quedas el último. Sí. Entonces a lo mejor la tuya ha sido la contrastada, pero cuando ya llega desgastada y ya llega narrada por otros. Yo creo que es un poco una espiral de difícil salida. Eso sucede mucho. A mí, de hecho, cuando sale alguna noticia, algún medio madridista sobre todo, porque yo siempre he cubierto en Madrid, me llama rápido, pero al segundo de salir una noticia en cualquier medio, Edu, ¿a ti qué te han dicho? Y hay muchas veces que ni te da tiempo, que dices, ya salió hace un minuto, ¿cómo te crees que he podido llamar ya? Y sí que es cierto que los entornos son muy cerrados de los jugadores, que o accedes al jugador o con los entornos ya cada vez te cierran la puerta. Porque tienen miedo de que saques información, tienen miedo, no se terminan de fiar del periodista, que oye, yo tampoco lo veo mal porque muchas veces si tú no quieres generar ruido, lo mejor es que te intentes alejar lo máximo posible. Y hay otros que sí, que obviamente te filtran, incluso te haces amigo. La gente ve mal que un periodista sea amigo de un jugador. Yo creo que hay que saber separar cuándo eres amigo y cuándo eres periodista y entrevistado. Si tú lo sabes separar, yo creo que es compatible. Si los periodistas no tuvieran amigos, entrenadores, jugadores, directivos, creo que la labor del periodista sería complicado porque no conseguiría noticias. Y es un entorno que yo a lo mejor lo asimilaría mucho también al nuestro, a lo jurídico. Yo soy abogado, ya le he dicho que soy un impostor delante de un micrófono, pero la labor que tenemos nosotros, que es la jurídica, la vuestra es la de la información, nosotros también creo que tenemos una labor que es la de generar confianza. Entonces yo creo que el periodismo también lo que debe es de perseguir generar confianza, y cuando te juntas a un protagonista, a lo mejor la palabra amistad puede existir, pero por lo menos el que él pueda tener esa confianza en cómo se va a tratar esa información. Bueno, pues el laboratorio, uno de los pilares básicos que nos sostiene es la promoción de la transparencia. Yo creo que ya se lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿verdad? Entendiendo la transparencia en la gestión del deporte como un mecanismo para fomentar valores como la integridad y evitar posibles casos de corrupción que hoy en día ya estamos viendo que ya vienen de atrás, además. Sí. ¿Qué valoración hace de la importancia de la transparencia en el deporte? Pues a día de hoy usted me pregunta si el deporte es transparente, yo le digo que no. Entonces la valoración es que es todo, la transparencia. Y el caso Negreira es el mejor ejemplo. Se me está adelantando, pero me parece perfecto, ¿eh? ¿Me puedo adelantar? Se puede adelantar. Era totalmente imposible no mencionarlo. Era previsible, sí. Bueno, el caso Negreira, yo creo que si el Barça en su día hubiera comunicado que contrata los servicios de una empresa para informes arbitrales, como han dicho, que eso no es ningún delito, y explican bien cómo era, pues se hubieran ahorrado todo esto. Incluso hay muchos equipos que tienen patrocinadores y que ni lo anuncian. El problema es que tienen miedo a ser transparentes por la crítica, entonces lo esconden, y cuando tú escondes algo y sale 20 años después, como el caso Negreira, ahí ya tienes el problema. Ahí ya da igual lo que diga Laporta, lo que diga el anterior presidente Bartomeu, lo que diga Sandro Rosell, porque has estado 20 años con una empresa que pertenecía es el número 2 de los árbitros. Entonces es un problema. Si en su día tú lo explicas bien,
pues oye, a lo mejor te caen críticas, pero logras ser transparente y logras evitarte lo que ha pasado ahora. Y creo que casos así ha habido bastantes y que van a ir saliendo, que el caso Negreira no es el único. Entonces, para mí, en resumidas cuentas, si no eres transparente, vas a tener un problema como le pasa al Barcelona. ¿Qué papel cree que juega y que cree que juega y que cree que va a jugar en un futuro el perfil del periodismo deportivo en lo que es esto, de la transparencia? Pues fíjese, el periodista como tal. Fíjese, en el organismo que presido solemos hacer pequeños congresos de debate para valorar la situación del periodismo y mucha gente nos decía que los medios no daban informaciones delicadas como esta. Pues yo creo que ahora mismo, a raíz del caso Negreira, hemos visto El Mundo con Esteban, hemos visto El Confidencial, hemos visto El Español, más de 5 o 6 medios, casi todas las semanas dando informaciones con documentos, con informes. El periodismo existe, el periodismo está vivo. Sí es cierto que es una etapa difícil y complicada respecto a la anterior, como hemos dicho, por muchos problemas. Pero en casos así, yo estoy orgulloso de ser periodista y ver que compañeros han dado exclusivas del caso Negreira, que es muy complicado acceder a informes. Y es que El Mundo lo ha desvelado el 80% en su portada de papel, absolutamente casi todo. ¿Dónde se gastaba el dinero Negreira? ¿Dónde está Negreira ahora? ¿Qué argumenta Negreira? Son informaciones que realmente yo me quedo fascinado y que yo al lado de estos periodistas pues les admiro que hayan conseguido esos documentos. Es usted insultantemente joven. ¿Cuántos años son? ¿26? Sí. Bueno, sí. y si yo le hago una pregunta que es ¿digital o papel? Pues es que se encuentra usted ahí en... Sí, es complicado porque yo de pequeño leía el papel. Siempre he leído el papel, siempre me hacía ilusión ir con mi padre, ir con mi abuelo y comprar el As o el Marca. Luego ves que escribes ahí, te hace más ilusión comprarlo. Pero sí que es cierto que lo digital es de lo que vivo ahora mismo, sí. Me siguen publicando cosas en papel, pero es que ves que el papel ahora mismo está en una situación crítica. ¿Qué va a desaparecer? No lo sé. Mientras que haya empresas que apuesten, no va a desaparecer. Y siguen apostando por el papel. Menos, pero siguen. Entonces, si me vas a elegir, yo ahora mismo con lo digital, porque es lo que realmente veo que estoy día a día. De 8 noticias que a lo mejor puedo hacer un día, a papel va 1. En digital van 8. ¿Que luego a lo mejor te hace más ilusión leer el papel que lo digital? Sí, seguramente. Somos clásicos. Exactamente. Pero sí que es cierto que sin lo digital no existirían, o al menos no vivirían la mitad de los periodistas que a día de hoy viven del periodismo. ¿Contribuyen las redes sociales al fomento de la transparencia? Depende cómo lo veas. Hay gente que sí y hay gente que ensucia y en vez de contribuir, pues perjudica a esa transparencia. Sobre todo el peligro de Twitter, que creo que es la red social más perjudicial, es que mucha gente se cree periodista, te pone información, me han dicho, me han chivado que Mbappé va al Madrid, y ahí se genera una confusión de quién es periodista, quién es screamer, quién es... Yo sigo pensando que cualquier persona que tenga acceso a una buena fuente de calidad está haciendo periodismo. No es periodista, como le he dicho, pero está haciendo periodismo porque transmite una información. Pero hemos llegado a un punto donde cualquier persona que se levanta a primera hora pone algo y ya la gente ya le cree. Entonces, eso ensucia bastante. Sí es cierto que a nivel de periodismo, con esto de Negreira, todo el mundo está enganchado a Twitter, actualizando el tablón, a ver qué sacaban los medios. Entonces, en cierta parte sí, pero es como todo. Creo que es un equilibrio. Si te fijas en lo malo, yo le tengo que responder que no. Si te fijas en lo bueno, tengo que responder que sí. Entonces, es una pregunta un poco complicada porque es como o papá o mamá. Pues si te fijas en una cosa, será... Aquí hacemos preguntas de este tipo. Me gusta. En 2020, el Consejo Superior de Deportes firmaba con los presidentes de la Real Federación Española de Fútbol y la Liga el Código de Conducta para la Ejemplaridad y Transparencia en la Gestión del Deporte. A su entender, ¿los organismos deportivos, tanto públicos como privados, podrían hacer más para elevar ese listón, el de la transparencia? Fíjese, sería fácil decir que sí, pero creo que para responder a esta pregunta tendríamos que hablar con ellos porque, como comenta, sacan leyes, intentan ser transparentes, pero son tantas cosas las que tienen que abarcar
que el más mínimo detalle se les puede escapar. Entonces, yo creo que hacen un buen trabajo, o lo intentan, de transparencia. Incluso el tema de racismo, la Liga, que tanto se le critica, también hace un buen trabajo. Tienen iniciativa desde hace muchos años. Tú no puedes controlar si una persona insulta o si una persona te esconde algo. Son millones de aficionados los que siguen el deporte y en este caso el fútbol. Entonces, para mí las instituciones hacen muy buen trabajo. Pero es como todo, si quieres sacar la puntilla de que han tenido un fallo o en el caso de racismo que un aficionado insulta, hay cosas que no llegan a eso, que realmente, ¿qué haces? Controlas a cada aficionado, lo intentan, pero es que no puedes llegar al más mínimo a todos los detalles. Entonces, yo en mi opinión, todo es mejorable. Yo puedo mejorar como periodista, usted seguro que piensa que usted como abogado, todos los que estamos aquí podemos mejorar, pero yo no soy crítico con las instituciones, ¿no? ¿Cree que el caso Vinicius, si no hubiese saltado fuera de nuestras fronteras, el tratamiento habría sido el mismo? No, hubiera sido diferente. O sea, el problema es el escaparate. Exacto. Una vez que salta todo, especialmente fuera de Europa, ya no le hablo en Europa, sino fuera de Europa, Brasil, por ser más exactos, con el gobierno de Brasil metiendo mucha presión, pues es un problema para España, para el gobierno de España, para la Liga, para el Madrid y para todos. Y se quieren limpiar las manos. Lógicamente se pasan la pelota los unos a los otros. La Federación a la Liga a todo el mundo, el Madrid a la Federación. Entonces, aquí hemos tenido a Cristiano Ronaldo, a Leo Messi, también les insultaban muchísimo, pero al no salir más allá de Europa, se le ha dado normalidad. Posiblemente indignación, como a cualquier persona que se le insulta, pero entendiendo que forman parte de un deporte que al ser público están expuestos a eso. Quizás haya llegado el momento donde dar un golpe sobre la mesa y bueno, y que los jugadores se puedan, pues en el caso de Vinicius, reivindicar, responder públicamente, pero ha dado con la tecla. Si esto no hubiera salido fuera, ya no le hablo de España, fuera de Europa, no estaríamos hablando apenas de Vinicius, pero se ha dado así, un jugador muy bueno, un jugador muy mediático, es de los jugadores con más seguidores en redes sociales y una vez que esto explota fuera de Europa, poco hay que hacer ya. Yo se lo digo porque fíjese la repercusión que ha tenido lo de Vinicius, Sí. todo lo que nos preocupa y el poco tiempo que nos ha llegado a preocupar, escándalos como lo que ha ocurrido en la Federación. Sí. Qué poco tiempo, ¿no? Qué caducidad más rápida. Sí, es cierto, los temas caducan muy pronto y eso es una pena. Y ya no solo lo de la Federación, que sacaron muchas cosas y contrastadas. Vuelvo a mencionar a Esteban del Mundo porque lo volví a sacar el todo. Pero vivimos en una sociedad donde, mira, el ejemplo que le pongo, el señor Laporta iba a dar una conferencia dando explicaciones, a priori, del caso Negreira, que dijo que si el Madrid era el equipo de régimen, en ese momento el caso Negreira, y la gente dejó de hablar de Negreira para entrar en un debate de si el Madrid o el Barça era el equipo de régimen. Laporta es excelente. Es abogado. Pues por eso, es totalmente excelente la puesta en escena que hizo para desviar un tema que todo el mundo hablaba de eso. Utilizas eso para generar un debate y que la gente ya hable menos del caso Negreira. Y a partir de ese día, la gente habla mucho menos del caso Negreira. Entonces, con eso yo creo que a usted le estoy respondiendo de si los temas pasan rápido. Tan rápido como eso, como una propia conferencia para intentar argumentar algo, desviar el foco a otro y generar un nuevo debate. Limpiarte y generar otra cosa distinta. Como decíamos antes, la transparencia es un mecanismo para evitar la corrupción en el deporte. Aún así, la lacra de la corrupción afecta también al mundo deportivo. De hecho, usted realizó un reportaje muy interesante entrevistando a Josep Blatter, al expresidente de la FIFA, repasando los temas de corrupción que le costaron el puesto. Hemos estado hablando del caso Negreira. Yo le traería también a colación, hablábamos del tema de la Federación, de aquellas grabaciones que hubo, que había jugadores también de por medio. Sí. Las apuestas amañadas. Es que estamos hablando de temas que a nosotros aquí, que hablamos de transparencia, nos resultan relativamente, cuando no bastante importantes. ¿Cuál cree que ha sido el impacto que causan, si es que afectan, en la confianza del público hacia el deporte todos estos casos?
Hombre, pues lógicamente afecta muchísimo y creo que el deporte lamentablemente pierde mucha credibilidad cuando sacan estas cosas del presidente Luis Rubiales, todo totalmente justificado y con mensajes de WhatsApp, con grabaciones, cuando al Barça le sacan el tema Negreira. Piensas que el deporte como tal, o el fútbol más concretamente, muere y da paso al negocio puro y duro. Al negocio que la liga quiere generar más dinero, que es entendible porque es un negocio. Pero alguna vez el deporte, el fútbol entendido, por lo menos desde que yo nací, ¿dejó de ser negocio? Le respondo, siempre ha sido un negocio, pero para la gente joven no es un negocio, es un atractivo, es su afición. Entonces, en el momento que los jóvenes se dan cuenta de la realidad de que es un negocio, es cuando el fútbol se tiene que preocupar, porque pueden Pierde perder. la magia. Pierde la magia, pierden a la gente. Entonces hay que saber esconder bien que es un negocio y que millones de personas vivimos del negocio porque formamos parte del negocio. Pero si haces que nuestro público pierda esa ilusión y esa magia, adiós al negocio, nunca mejor dicho. En su opinión, ¿dónde cree que se podría mejorar para cambiar esta opinión? ¿En que haya más transparencia, que haya más mecanismos de control, más información, o por mucho que nos esforcemos, poco vamos a conseguir? Bueno, si nos esforzamos un poco más de lo que hay, se puede conseguir siempre. Yo creo que los gabinetes de comunicación de los equipos y de presidencia juegan un papel clave cuando se haga cualquier acuerdo publicitario, cuando se haga cualquier convenio con cualquier empresa de redes sociales, lo que sea, que quede constancia en la página web, que se explique con naturalidad por qué lo haces. Lo que le decía anteriormente, si esconden algo que realmente puede que no sea legal, si usted no lo ha sabido explicar en un comunicado, es que está escondiendo algo. ¿Por qué no lo quiere explicar? ¿Por qué el Barça no quiso explicar lo de Negreira? Al igual que se anuncian patrocinadores en la página web, ¿por qué no anuncian un convenio con una empresa para informes arbitrales? Porque tienen miedo. Entonces, cuando tú tienes miedo, escondes. Y si escondes, yo creo que es porque algo hay, lógicamente, ¿no? Si no, te daría igual decirlo. Entonces, los jefes de comunicación tienen que ser tajantes y informar. Llegas a un acuerdo con una empresa, informa en Twitter, en Facebook, en Instagram, y yo creo que de esa manera los clubes, lógicamente, pues se limpiarán las manos y evitarán posibles problemas. Con transparencia. Es la palabra que más repetimos, pero es que la realidad es que si eres transparente te vas a ganar la confianza y te vas a ahorrar posibles problemas. Y cuando no eres transparente, el caso Negreira con el Barça pierde toda la credibilidad por esto. Ha habido programas de televisión que han perdido los patrocinios por determinadas cuestiones bastante quizás más graves desde un punto de vista ya incluso personal. Realmente yo no lo conozco, no sé si usted en este sentido me puede informar o darme alguna... ¿Ha afectado al Barcelona en lo que tiene que ver con esos patrocinadores o ha habido una continuidad? Bueno, yo en este caso no le puedo responder con total exactitud como a mí me gustaría. Sí es cierto que conozco de primera mano que hay programas deportivos que están perdiendo patrocinadores por temas sensibles y que en los equipos de fútbol afecta mucho también. No quiero entrar en el Barcelona porque desconozco, entonces no quiero afirmar algo, pero sí conozco en otros equipos que por X declaraciones del presidente han perdido patrocinios. Entonces llega un punto donde incluso los protagonistas ya tienen miedo de hablar porque dicen, yo con mis patrocinios vivo bien, cobro esto, si hablo y me expongo y digo algo que quizás sea sensible, voy a perder los patrocinios. Y hablando realmente, puedo intentar generar más patrocinios también, pero es un juego donde o juegas con una estrategia clara o tienes todo para perder. Entonces, yo antes de trabajar en medios, yo era asesor de comunicación de futbolistas. Y antes de las entrevistas, yo repasaba con ellos, mira, te pueden preguntar esto, cuidado con esto. Ya que ten mucho cuidado en las entrevistas porque nunca sabes dónde pueden meter la pata y luego te lo pueden sacar y tienes... Con nosotros ya ve que no tiene que tener cuidado. Le voy a cambiar de tercio. O no. Desde el Laboratorio de la Contratación nos gusta siempre mirar hacia el futuro. Y me gustaría saber cómo ve la evolución del periodismo deportivo. Para aquellos que nos escuchan, usted tiene una importante relación con la Universidad Complutense de Madrid, por lo que hemos estado ya también aquí comentando.
¿Usted cree que debe ese periodismo seguir en el mismo rumbo? ¿Debe de innovar? ¿Hacia dónde? ¿Qué le viene a la cabeza? Twitch. Me viene Twitch porque creo que desde hace año y medio, 2 años, es la plataforma alternativa o posible alternativa a la televisión, donde los jóvenes, ya en vez de la mayoría, no lógicamente todos, pero en vez de poner la tele o escuchar la radio, incluso leer el papel que hemos hablado ya, se ponen Twitch. Es gratuito, es fácil, van con el móvil en el metro, donde sea, y hay muchos periodistas deportivos que de la nada, como Gerard Romero, Rubén Martínez de COPE, pues han sacado programas suyos sin grandes patrocinios ni grandes ayudas económicas, de cero. Y creo que va por ahí los tiros. Creo que de aquí a 5 o 10 años mi hijo tiene más opciones posiblemente, y lamentablemente, porque yo soy muy tradicional con el fútbol, de ver la Kings League de Piqué con influencer que de ver un Madrid-Sevilla, seguramente. Entonces, por una parte te da rabia, pero por otra parte entiendes que el futuro va por ahí. Va por Twitch, va por las tecnologías, va por los influencers, y los periodistas quedan tocados al lado de los influencers. Primero porque hay muchos periodistas que quieren ser influencers, no lo son, y eso genera un conflicto muy complicado. Y hay muchos influencers que quieren ser periodistas, no lo son, entonces hay una rivalidad indirecta, no pública, pero indirecta, que genera que el periodismo quede en un segundo plano en comparación con los influencers. Bueno, pues ya para finalizar nos gustaría desde aquí, que siempre lo hacemos, trasladar una felicitación a un par de personas, si a usted se le ocurren, que crea que son referentes o han sido referentes para usted en algún momento por su trayectoria, por lo que haya podido ver o aprender de ellos, y sobre todo porque sí que les relacione, que esa es la felicitación verdadera, por una buena gestión, una buena praxis en su profesión y transparencia. ¿Se le ocurre algún nombre? Yo vuelvo a mencionar a Josep Pedrerol, porque creo que Pedrerol ha conseguido generar un estilo de vida en su programa. Ha hecho que El Chiringuito, más allá de ser un programa que recibe críticas o muchos elogios también, las dos partes, es un estilo de vida, de que no tienen miedo de que les critiquen, no tienen miedo de mostrarse como son, incluso aunque les critiquen. Si ellos son así, se muestran así, tal y como son. Y creo que estoy 100% convencido de que es el único medio que sacan a las personas tal y como son. No hacen papeles como dice mucha gente, ¿no? Es que Roncero es así. Yo he trabajado con Tomás y es que es así. Con Josep hablas detrás de cámaras y son así. Entonces hacen que la gente entienda el Chiringuito como un estilo de vida. ¿Que les critican? Que les critiquen. No se lo toman a mal, hacen autocrítica también. Entonces, para mí Pedrerol, de verdad, y lo repito, ha generado algo que no existía y es pionero en eso. Y que en unos años se le va a reconocer mucho más que ahora todo lo que ha conseguido. ¿Becarios o no becarios? Becarios siempre, para que tengan oportunidades. De hecho, Pedrerol, más allá de aquella anécdota, es el director que más becarios contrata luego. Es decir, les dan muchas oportunidades a los jóvenes y luego les contratan, porque hay muchos medios que no hacen eso. Entonces, más allá de la broma como tal, en el Chiringuito el 80% empezaron de becarios. Pues ahora ya sí, terminamos de esta entrevista. Le puedo decir, Eduardo, si ya me lo permites, Edu, sí. Ha sido un placer el estar contigo. Ha sido muy interesante y nos gustaría invitarle a que vuelva cuando a usted le apetezca. Si tarda mucho le llamaremos, ¿de acuerdo? Pero estos micrófonos se quedan abiertos para usted. Ha sido un lujazo y muchísimas gracias por atendernos. A ustedes. Y como le dije, el placer es mío, hacen algo diferente y de eso se trata todo esto. Muy bien. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias por haber estado ahí con nosotros en Fórmula Laboratorio de Radiolab TV, donde informamos una vez más de la actualidad, en especial sobre la gestión y la contratación pública, siempre de la mano de los mejores profesionales, como hoy con quien nos ha acompañado. Soy Mario Ledesma y junto a mis colaboradores me despido para encontrarnos en el siguiente programa. Por favor, vivan día a día. Hasta la próxima.